Muy buenos días, mis hermanos. Como siempre es un gusto saludarles, dándole gracias a Dios por esta nueva oportunidad. Nos abrió los ojos esta mañana. Alabemos y bendigamos su nombre por ese gran favor. ¿Qué vimos el viernes? Fíjese que vimos el grado de responsabilidad que tiene un jefe cuando peca. Y lo que nos enseña a nosotros hoy es esa responsabilidad que como padres, como jefes de hogar, tenemos que transmitirle a nuestros hijos. La enseñanza de la palabra de Dios es una obligación, fíjese, si nosotros queremos que nuestros hijos anden por el camino recto y que no se desvíen. Hablamos que los días son malos y se van a poner peor. Y así que es mejor que guiemos a nuestros hijos en la palabra, esa palabra que es luz a nuestro camino. Fíjese cómo dice el Salmo, déjeme que se lo lea aquí rapidito. Mire cómo dice el Salmo 119, que lo invito que lo lea, es el Salmo más grande. Dice, bienaventurados los perfectos de caminos, los que guardan la ley, los que andan en la ley de Yahweh. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad o no hacen perversidad los que andan en sus caminos. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado. Cuando atendiese a todos tus mandamientos, te alabaré con rectitud de corazón. Cuando aprendiere tus justos juicios, tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. Fíjese, mire qué precioso salmo que nos enseña que nosotros debemos de caminar bajo su dirección. Así que vamos a empezar con el verso 23 del capítulo 4 y dice, luego que conociere su pecado que cometió, presentará por su ofrenda un macho cabrío sin defecto. Acuérdense que estamos hablando del pecado del jefe. Y aquí ya cambió, ya no es un becerro como se hacía en la otra presentación. Ahora es un macho cabrío. El macho cabrío es rebelde, fíjese, y es muy fuerte. Y el becerro tiene fuerza, pero es más dócil. Así que por eso cambia la ofrenda. El 24 dice, pondrá su mano sobre la cabeza del macho cabrío y lo degollará en el lugar donde se degüella el holocausto delante de Yahweh en esa expiación. El 25. Y con su dedo el sacerdote tomará de la sangre de la expiación y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto y derramará el resto de la sangre al pie del altar del holocausto. Esto ya lo habíamos visto antes. Esta sangre no entra al lugar santo, fíjese, y no era colocada en el altar del incienso que estaba en el lugar santo, sino en el altar del holocausto que está afuera, ¿se acuerda? En el patio, digamos, de la entrada del tabernáculo. Por eso aquí cambia la ofrenda, que simboliza la autoridad sobre los demás por ser ofrenda de un jefe tribal. Aplicado hoy en día, la responsabilidad del pasaje directa es de ver por el crecimiento sano de nuestras familias. Nosotros, los padres, tenemos esa gran responsabilidad con nuestros hijos de conocer la palabra de Dios para podérsela transmitir a ellos y que ellos no cometan los errores que cometimos nosotros por ignorancia. Otra diferencia es que la sangre, lo que hablamos, no es puesta en el altar del incienso, sino que en el altar del holocausto. El 26 dice, y quemará toda su grosura sobre el altar como la grosura del sacrificio de paz. Así el sacerdote hará por él la expiación de su pecado y tendrá perdón. El 27, si alguna persona del pueblo pecare por yerro, haciendo algo
contra alguno de los mandamientos de Yahweh, en cosa de no hacer y delinquiere. Y aquí mire, ya está hablando, porque ya hablamos del sacerdote, hablamos de los pecados del pueblo, hablamos del pecado del jefe, y aquí está hablando de una persona común y corriente. Y aquí se habla de un israelita, ¿verdad? Común y corriente. Y aquí vamos a ver un ejemplo. Un ejemplo de esto es el apóstol Pablo. Fíjese, antes de ser llamado por Jesús, él era perseguidor de la iglesia, perseguía a los cristianos. Y Jesús dice que lo tiró a tierra y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Fíjese, y entonces Saulo dice que cayó a tierra y confesó su pecado por yerro. Aunque él conocía perfectamente la ley del Señor, dice que pecó por ignorancia, o sea, por yerro. Y por amor a Cristo, dice que todo Él lo ha dado por basura. Mire cómo dice en Primera de Timoteo, capítulo 1, del 12 al 14, dice: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo. Mire cómo se cataloga él. Antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia e incredulidad, dijo Pablo. Aquí hablando del pecado por yerro, pero por su arrepentimiento Dios lo usó. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, de Cristo Jesús, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, dice Pablo. Mire, pero me entró una curiosidad. ¿Cómo dice Pablo que él erró por ignorancia? Él no era un ignorante. Mire cómo se describe él mismo en Filipenses 3:5. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a interpretación de la ley judía, fariseo. Se describe conocedor de la ley. Eso eran los fariseos. Ellos eran intelectuales, un conocimiento, pero mire, máximo de la ley. Los fariseos eran una secta política social, que seguía fielmente los ritos y las tradiciones judías. Ritos y tradiciones judías. Tenían buena posición económica, eran intelectuales y creían que su pensamiento estaba por encima de los demás. Entonces, si seguimos leyendo en Filipenses 3, del 6 a 9, la traducción Dios habla hoy, dice: era tan fanático de que perseguía a los de la iglesia, aquí confesando su pecado. En cuanto a la justicia que se basa en el cumplimiento de la ley, era irreprochable. Él creía que estaba haciendo lo correcto, porque él seguía sin desviarse lo que decía la ley. El 7 dice: pero todo esto, que antes valía mucho para mí, ahora a causa de Cristo, lo tengo por algo sin valor. Aún más, a nada le concedo valor si lo comparo con el bien supremo de conocer a Cristo Jesús mi Señor. Por causa de Cristo lo he perdido todo, dice Pablo, y todo lo considero basura a cambio de ganarlo a Él. Mire qué palabras más preciosas. Una vez más se confirma que Pablo lo dio todo por basura. Toda esa sabiduría, todo ese conocimiento humano, fíjese, la dio por basura. Porque conoció al Rey de Reyes y Señor de Señores y lo usó. Ahora, volviendo a Levítico, el 28 dice: luego que conociere su pecado que cometió, traerá por su ofrenda una cabra sin defecto por su pecado que cometió.
Pondrá la mano sobre la cabeza del animal que ofrece por el pecado y luego lo degollarán en el lugar de los holocaustos. Entonces el sacerdote tomará con el dedo un poco de sangre y la untará en los cuernos del altar de los holocaustos, y toda la sangre restante la derramará al pie del altar. El 31. También deberá quitarle toda la grasa, tal como se quita al animal que se ofrece para sacrificio de paz. Y el sacerdote la hará arder sobre el altar en olor grato, para Yahweh. Así hará el sacerdote expiación por él y será perdonado. El 32. Y si su ofrenda por el pecado trajere cordero, hembra sin defecto traerá, y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de expiación y la degollará por expiación en el lugar donde se degüella el holocausto. El 34. Después con su dedo el sacerdote tomará de la sangre de la expiación y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto y derramará el resto de la sangre al pie del altar. El 35. Y le quitará toda su grosura como fue quitada la grosura del sacrificio de paz. Y el sacerdote la hará arder en el altar sobre la ofrenda encendida a Yahweh, y le hará el sacerdote expiación de su pecado que habrá cometido, y será perdonado. Resulta interesante que la sangre debía de ser colocada en los cuernos, que simbólicamente representaban poder, como estudiamos. La sangre que se colocaba en los cuernos, a pesar de ser con motivo de pecado, adquiere un aspecto simbólico de poder y la expiación por el pecado. El poder que tuvo la cruz, fíjese, la cruz de Cristo, pero que ese sacrificio fue para siempre. Y en relación al pecado, el que lleva a cabo una acción desafiando a Dios. Dice que esto es, pongamos atención porque esto es bien importante. Porque el que hace eso no tendrá perdón. Si continúa con esa vida de esa manera, porque ahí hay perversidad y rebelión. La blasfemia contra el Espíritu Santo no tiene perdón, y lo dijo Jesús, porque produce una culpa de juicio eterno. En el tiempo de Jesús, se acuerda que decían que él hacía milagros por Belcebú. Esos milagros eran de orígenes satánicos, decían ellos. Pero fíjese que Jesús les dijo, mire lo que Jesús les dijo en Mateo 12:32. A cualquiera que dijere una palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonada. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el que viene, ni en el venidero. Así que roguémosle a Dios que nosotros siempre tengamos la necesidad de buscarlo de todo corazón y reconocerlo como el amo del universo, el Rey de Reyes, el Rey de nuestro corazón. Aquí lo dejamos porque tenemos que dar gracias por las peticiones contestadas y por las que aún están pendientes, las vamos a poner al Señor para que Él sea misericordioso con nosotros y ponga sus manos ahí. Señor, te agradecemos que verso a verso nos das tu instrucción, enseñándonos cómo dirigirnos a ti. Permite que nuestras oraciones lleguen al trono de tu gracia, mi Señor. Con olor fragante te lo suplicamos. Y aquí te presentamos nuestras peticiones, rogándote misericordia. Te suplicamos, Señor, que pongas tus manos y detengas esas lluvias torrenciales anunciadas para Guatemala, Señor, para Centroamérica y para México, Señor. Te lo ponemos en tus manos para que seas tú, Señor, deteniendo esas olas, esa lluvia, Padre Santísimo. Confiamos en ti. Y también, Señor, te ponemos en tus manos a Maya, esa jovencita por la que hace algún tiempo estuvimos orando porque tuvo una operación en el cerebro. Mañana entra de nuevo al quirófano y le van a hacer una operación poniéndole o cambiándole el hueso. Me decía la hermanita Tita, que es su sobrina, ella. Te suplicamos, mi Dios, que tu presencia esté con ella, Padre Santo. Y Señor, te pido por Sofi, mi sobrinita, y te pido que la toques,
sanando toda secuela, Señor, que haya dejado la vacuna. Y que seas tú, mi Dios, el que toque su cerebro y que ponga todo en orden, así como lo creaste tú, perfecto, Señor. Y Señor, en tus manos ponemos a René Cepeda, tío del hermano Luis, y te rogamos que seas tú el que detenga ese sangrado, Señor, de esas úlceras que él tiene, Padre Santo. También, Señor, te pongo a Nicky para que seas tú guardándolo en las decisiones que tiene que tomar, y te ruego que seas tú quien lo dirija y llenes el camino de tus ángeles, Padre Santo, para que lo guíen. Te pido por mi amiga de infancia, Araceli Chabac. Tú la conoces porque es tu hija, Señor. Ella necesita un milagro y te ruego con todo mi corazón que la toques, que pongas tu mano para que sea restaurado su cuerpo y su mente, Padre. Y Señor, como algo muy especial, te ruego que unjas la boca de tu siervo Marvin, que con tanto amor y alegría lleva este mensaje, Señor, de vida eterna. Sé con él, Padre Santísimo. Y Señor, seguimos orando, Señor, y en tus manos te ponemos a Carlos, para que seas tú, mi Dios, quien haga que aparezcan estas personas y el caso quede cerrado, Padre Santo, sacando a Carlos en victoria. Te lo suplicamos, Señor. Y por nuestra querida hermana Carmencita, para que Dios esté a su lado, Señor, hablándole, abrazándola, Señor, dándole la seguridad que a los que le amamos todas las cosas nos ayudan a bien. Seguimos pidiendo por Dimas González. Toca su corazón, sana su alma, Señor. Demuéstrale el inmenso amor que le tienes. Oramos por Noé y bendecimos su vida. Y te rogamos que le mandes ángeles que lo cuiden y lo guarden en todos sus caminos. Y Señor, te pongo en tus manos a mis hermanas, Raquelita, Carol, Clarita y Audrey, para que seas tú quien la sane de toda enfermedad. Y por mi hijo Francisco, que seas tú quien lo defienda. Por Jordan, Señor, para que la mantengas rodeada de tus ángeles, para que la cuiden y la defiendan, Señor. Oramos por nuestro hermanito Ervin Molina, sánale su espalda, Señor. Y por la hermana Zeneida, tócala, mi Dios, son siervos tuyos, Padre Santo. Pon tu preciosa mano sobre estas personas que necesitan ser sanadas de cáncer. Por Kyle, Señor, de 22 años, por hermana Olivia, por Everly, por Julieta, por Manuel, tu siervo, y por Emanuel, para que no regrese el cáncer, Padre. Por el hermano Jorge y la hermana Margarita, tócalos, mi Señor, y sánalos de toda enfermedad, Padre. Por todos esos matrimonios con problemas donde hay niños y hay jóvenes que necesitan ser guiados por tu palabra, Señor. Sé tú, mi Dios, instruyéndolos, mandándole ángeles, Padre. Por Héctor Trabanino, por Leslie y Pablo, que vuelvan en sí, que despierten de ese letargo, mi Señor, y puedan oír la voz de tu llamado y que corran a tu encuentro, Padre, para que puedan cenar contigo, Padre. Por Aarón, enséñale por las noches, mi Señor, aconséjalo, como dice tu palabra. Y por esa audiencia de Guatemala, Honduras, Nicaragua, Salvador, México y España, mandamos la bendición de tu palabra, Señor, que si alguien la escuchó y tocó su corazón, le pido que se arrepienta de sus pecados, que abra su corazón a Jesús y lo invite a entrar para que cene con Él y pueda heredar la vida eterna. Y todas estas cosas están puestas ante ti, mi Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos, y si Él quiere, mañana a esta hora nos abrazamos de nuevo con su palabra. Que el Señor les dé un día de bendición.